Hola a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo vídeo donde vamos a hablar sobre cálculos estequiométricos. Partimos de una ecuación química ajustada, en este caso de la reacción del cobre con el oxígeno para dar monóxido de cobre. Tenemos que cada dos átomos de cobre reaccionan con una molécula de oxígeno. Cuando reaccionan, se rompen sus enlaces y se forman otros nuevos, dando lugar a dos moléculas de monóxido de cobre. Lo mismo que ocurre para los átomos y moléculas, ocurre para los moles de los mismos. Cada vez que reaccionan dos moles de átomos de cobre, lo hacen con un mol de moléculas de oxígeno y se forman dos moles de moléculas de monóxido de cobre. Esta relación entre los moles de cobre que reaccionan con los moles de oxígeno se expresa matemáticamente así. Y entre el número de moles de cobre que reaccionan y el número de moles de monóxido de cobre que se forman se expresa de esta otra manera. De la misma forma, tenemos la relación entre el número de moles de oxígeno que reaccionan y el número de moles de monóxido de cobre que se forman. Vamos a hacer el siguiente ejemplo. El cobre reacciona con el oxígeno del aire y forma monóxido de cobre. Si hacemos reaccionar 260 gramos de cobre, nos piden en el apartado A con cuántos litros de oxígeno reaccionarán a una atmósfera de presión y 20 grados centígrados. Y en el apartado B, cuántos gramos de monóxido de cobre se formarán. Nos dan como datos la masa molar del oxígeno, la masa molar del cobre y la constante de los gases ideales. En primer lugar, escribimos la ecuación química ajustada. En segundo lugar, pasamos el dato del problema a moles. Utilizamos para ello la ecuación que nos relaciona masa, número de moles y masa molar. Sustituimos valores y obtenemos que 260 gramos de cobre son 4 moles. Pasamos al apartado A. Para calcular los litros de oxígeno que reaccionarán, necesitamos conocer el número de moles de oxígeno. Para ello, utilizamos la relación molar que vimos antes entre el cobre y el oxígeno. Cada vez que reaccionan dos moles de cobre, lo hacen con un mol de moléculas de oxígeno. Fíjate en la ecuación química ajustada. Cada 2 moles de cobre reaccionan con un mol de oxígeno. Como en el problema nos dicen que se hacen reaccionar 260 gramos de cobre, que ya sabemos que son 4 moles, esos 4 moles de cobre reaccionarán con 2 moles de oxígeno. Fíjate que la ecuación química sigue ajustada porque se mantiene la misma proporción. Como en el apartado A nos preguntan los litros, o sea, el volumen de oxígeno, que es un gas, utilizamos la ley de los gases ideales. Despejamos el volumen y sustituimos valores teniendo en cuenta que la temperatura debe estar en Kelvin. Así obtenemos que reaccionan 48,052 litros de oxígeno. En el apartado B nos piden que calculemos los gramos de monóxido de cobre que se formarán. Ya sabemos por las proporciones, las relaciones molares, que se formarán 4 moles de monóxido de cobre cuando reaccionen los 4 moles de cobre. Pero vamos a ver cómo podríamos calcular ese número de moles de monóxido de cobre que se formarán. La relación de moles entre el cobre y el monóxido de cobre es que cada vez que reaccionan 2 moles de cobre se forman 2 moles de monóxido de cobre. Por lo que, cuando reaccionan los 4 moles de cobre que tenemos, se forman también 4 moles de monóxido de cobre, como ya sabíamos.
Solo nos falta por calcular los gramos que corresponden a los 4 moles de monóxido de cobre. Sustituimos valores teniendo en cuenta que la masa molar de monóxido de cobre se obtiene sumando la de un cobre más la de un oxígeno, obteniendo que los 4 moles de monóxido de cobre tienen una masa de 324 gramos. Ya tenemos todos los resultados. Si hacemos racionar 260 gramos de cobre, lo harán con 48,052 litros de oxígeno y se formarán 324 gramos de monóxido de cobre. Espero que te haya sido útil. Para cualquier duda, mándame un email. Adiós.